Hola chicos, para hablar sobre la naturaleza del proceso, tenemos que hablar sobre los términos proceso y procedimiento, porque son frecuentemente usados en el lenguaje jurídico como sinónimo, dada la estrecha relación que guardan. Esto, sin embargo, es erróneo porque se trata de conceptos distintos, aunque no opuestos. Todo proceso requiere para su desarrollo de un procedimiento. El procedimiento es el sendero que seguirá el proceso para desenvolverse como tal, coordina una serie de actos positivos mismos que pueden relacionarse o entrelazarse para producir una consecuencia jurídica. El proceso, tal y como se los acabo de referir, es un desarrollo de conductas positivas. ¿Qué quiero decir? De actuaciones que deben de desenvolverse en el tiempo. Un proceso, como nos dice el catedrático Cipriano Gómez, siempre debe de ser dinámico, es decir, siempre está destinado a fluir. La práctica jurídica les va a enseñar que el lapso que dura un proceso está medido en plazos y términos. Por lo general, todo proceso, ya sea civil, penal, laboral o de otro tipo, se encuentra dividido en dos etapas. La de instrucción, cuyo objetivo es precisamente instruir al juez para que se encuentre en aptitud de producir un juicio de valor que dirima la controversia planteada en una sentencia, y la siguiente etapa es el juicio. Y esta depende de manera directa del juez, quien valorará lo propuesto por las partes, las pruebas y demás circunstancias y decidirá a quién le concede la razón o si ninguna de las partes la tiene. El tiempo que lleva el desenvolvimiento de cada una de estas etapas, pues es variable. Y les digo que es variable, no porque la ley varíe en ese sentido, sino porque a pesar de que los plazos y términos no cambian, en ocasiones estos son prorrogados o modificados por la propia carga de trabajo que tiene el juzgador. Fíjense, se los voy a ejemplificar. Se sabe que en materia civil el proceso empieza con la presentación de la demanda ante los tribunales competentes. El sujeto B decide tramitar un juicio para desalojar a su inquilino moroso. El sujeto, el sujeto B presenta un escrito de demanda, la cual pretende plantear a través de un abogado en los juzgados competentes ubicados en su circunscripción judicial. Una vez que se presentó el escrito de demanda de B, el juez analiza y observa que si el escrito cumple con los requisitos exigidos por el código adjetivo respectivo, posteriormente dictará un auto en el que ordene la radicación del citado juicio. También ordenará el emplazamiento a la parte demandada, o sea, al sujeto M. Una vez que el citado auto es publicado, se procederá a dar cumplimiento a lo pedido por el juez y se turnarán los autos al notificador o actuario adscrito a la jurisdicción de dicho juzgado. En este punto, el proceso comienza a depender de la carga del trabajo de los juzgados, así como del número de asuntos que tenga pendiente. Es posible incluso demorar hasta 20 días hábiles para tal diligencia, aun y cuando la ley ordene que los autos deben de ser notificados un día después de que son dictados por el juez. Este es solo un ejemplo en donde les quiero explicar la tardanza de los plazos términos judiciales. Por tal razón, no es posible proyectar tiempos exactos para el desarrollo de cada diligencia. No obstante, un juicio desde su inicio hasta que se dicta sentencia durará en promedio unos 90 días hábiles aproximadamente. Y aquí deben de saber ustedes que los fines de semana y los días marcados como festivos serán no laborables para los juzgados. Otro factor importante es el impulso procesal que las partes brinden a los procedimientos, ya que por lo general todo acto desarrollado por la autoridad será a petición de parte. ¿Qué quiero decir? Requiere el pedimento formal de la parte interesada para dar impulso y celeridad al mismo. Para que te entendamos el término o el concepto de preclusión, tenemos que ver qué significa la palabra preclusión y se utiliza para indicar, en términos jurídicos, la pérdida de los derechos procesales que la parte tiene por no haber sido ejercitado en tiempo y forma. ¿Qué quiero decirles? Es decir, pierden la oportunidad que la ley nos brinda para tal efecto. Para que opere la preclusión es requisito indispensable que el plazo dado para una actuación en particular haya fenecido, haya finalizado. Es posible hablar de la preclusión cuando se vence íntegramente un plazo para contestar la demanda, por ejemplo, o bien cuando se tiene un plazo para ofrecer pruebas
o desogar cierta prevención formulada por el juez, entre muchas acciones. Ahora, la caducidad. La caducidad es la pérdida de todos los derechos procesales debido a la falta de actuación o inactividad de las partes involucradas e interesadas en el pleito. En muchas ocasiones, la parte demandada resulta ser la menos interesada en que el juicio se concluya de forma simplificada o breve, por lo que en estos casos la carga de la actividad procesal corre a cargo de la parte actora, la que sí estará interesada en que el juez a quien le asiste la razón, en que el juez determine a quien le asiste la razón en una controversia. Los plazos que opere la caducidad varían según cada código procedimental y también dependen del asunto de que se trate, sea civil, sea penal, sea laboral o sea de otro tipo. Es oportuno indicar que la caducidad no provoca la pérdida de los derechos de fondo. Es decir, la persona no pierde su derecho de demandar, por lo que la acción puede volverse a plantear en un proceso distinto. La caducidad puede operar antes de que el juez dicte la correspondiente sentencia, y una vez que esto se ha hecho, el litigio decidido ya no puede ser objeto de caducidad. Lo que operará en estos casos es otra figura que se llama prescripción. En el sistema judicial vigente en México, la caducidad de la instancia se observa en la Ley de Amparo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal del Trabajo, entre otras legislaciones. Ahora, hablar de términos y plazos es hablar de dos conceptos. ¿Por qué? Porque al igual que proceso y procedimiento, se utilizan con frecuencia a manera de sinónimos sin analizar si tal equivalencia es correcta o no. A fin de evitar que ustedes sigan propagando esta práctica, yo como su profesor, con un lenguaje jurídico propio, debo de precisarles en qué consiste un concepto y en qué otro. Y entonces van a definir ustedes que no son términos idénticos porque tienen diferencias sustanciales en su aplicación. Cuando los profesionales del área jurídica empleamos el vocablo términos, realmente lo que nos referimos es a los plazos. El término es el momento señalado como preciso para realizar un acto. Por ejemplo, el término para producir la constitución de una demanda o para interponer algún medio de impugnación, como la apelación, el acto debe de realizarse precisamente en el lapso indicado para tal efecto. De lo contrario, esta actuación ya no podrá realizarse válidamente con posterioridad y pierde su eficacia jurídica. Una contestación de demanda presentada de forma extemporánea da como resultado que se tenga por presuntamente admitido los hechos de la demanda instaurada en contra del demandado, pero además que el juez tome esa inasistencia como rebeldía por parte del propio demandado, por lo que impondrá medidas de apremio en el caso de que esta rebeldía se actualice, es decir, se vuelva a dar. Los términos son de vital importancia para las partes, porque en muchas de las ocasiones un buen juicio se puede perder por la falta de observancia de estos lapsos de tiempo. Es oportuno indicar que la ley clasifica a los términos en legales o convencionales, individuales o comunes, prorrogables o improrrogables, fatales o perentorios. El plazo es el espacio de tiempo en el que puede realizarse un acto. Por ejemplo, la contestación de una demanda. La ley marca como tiempo para contestarla al demandado 9 días contados a partir de la fecha siguiente a su notificación. El lapso será ese periodo con el que el demandado cuenta para dicha actuación, pudiendo hacerlo dentro del primer día o incluso hasta el noveno. De cualquier forma, la actuación es válida, pero una vez ejercitada, dicha actividad no podrá volver a efectuarse. Es importante también determinar el lugar el lugar en el que se desarrolla la actividad procesal, y por regla general la ley aplicable al proceso será aquella en la que se está llevando el desarrollo del mismo. Puede ocurrir que una de las partes radique fuera del lugar del juicio. En ese caso, el juez enviará un exhorto al juez de domicilio del demandado para que por su conducto se practique únicamente el emplazamiento al demandado. Realizado esto, el juez exhortado debe de remitir estas actuaciones realizadas al juzgado que le requirió la práctica de las mismas para que sean glosadas al expediente principal.
para que, es decir, al expediente en el cual se está desarrollando la actividad principal en el proceso. Lo mismo puede ocurrir al desahogarse alguna prueba en la que se interroguen testigos, se acude a examinar algún lugar, entre otras circunstancias.